pasó en Entre Ríos? Bueno, en Entre Ríos y en Guernica en la mañana, ¿no? Y el comunicado de la Iglesia, como relataste. Yo diría que el plan del Frente de Todos, el plan político que tiene, es el mismo de siempre del kirchnerismo: concentrar el poder económico en manos del gobierno central. Y dos, privilegiar la unidad del Frente de Todos a como dé lugar. No importa que no piensen igual los integrantes del Frente de Todos y que no tengan un programa concreto, económico, social. Entonces pueden convivir Grabois con la ministra Losardo de Justicia. Eso implica que se traguen sapos de un lado y del otro todo el tiempo. Exactamente, todo el tiempo, pero sin un programa, porque si existiera un programa concreto, estas indefiniciones, estos malos gestos, estos símbolos, no generarían tanta incertidumbre en materia económica, en materia social. Nunca se supo de qué lado estaba el gobierno en materia de toma de terrenos. Pero eso pasa, Alfredo, por ejemplo, Sergio Massa, lo charlamos acá hace poco. Sergio Massa plantea, dice, en el Frente de Todos convivimos algunos sectores que no creen en la propiedad privada y yo creo en la propiedad privada. La verdad que no es un matiz. No es un tema menor. No es un tema menor. Digo, hacer una alianza política con gente que no cree en la propiedad privada, algo que está garantizado, consagrado en la Constitución, ya te hace pensar que eso no va a caminar. Bueno, esa coalición se conformó al puro efecto de ganar las elecciones y fue exitosa. Es decir, la maniobra de Cristina, que creo que ha sido muy torpe en muchos aspectos en manejo de la política económica, en el 2011-2015, por ejemplo, con Kicillof y Lorenzino, y otras tantas torpezas de Cristina, en materia electoral tuvo un éxito. Cambiarlo a Alberto vendiendo moderación fue exitoso desde el punto de vista electoral. Ahora hay que convivir para gobernar. Han privilegiado la unidad sin un programa. El Es hecho de decir, que hoy se haya producido el desalojo de Guernica, ¿no cree que es una forma del gobierno de decir cuál es su postura, a pesar de que no lo haga explícito el presidente? Digo, haber concretado finalmente el desalojo. Reconozco que hoy es un hito, pero también debo decir que un poco en dirección de lo que dijo algún empresario, por lo que dijiste en la columna, que Argentina no es Venezuela, o no es Venezuela todavía. Entonces hay restricciones, hay equilibrios todavía, hay un sistema de equilibrio de poder que funciona. Hay opinión pública, medios independientes, hay oposición unida. Es la primera vez que el kirchnerismo se encuentra con una oposición unida. Y hay justicia. Y en este caso, los dos son fallos judiciales. Tanto el de Guernica, que incluso apuró el desalojo, como el de la propiedad de los Echévere, también fue una decisión judicial. Es decir, hay equilibrios, hay restricciones, hay justicia independiente, o hay algunos jueces independientes o que actúan con independencia y cumpliendo la Constitución y la ley, ¿no?, que consagra el derecho de la propiedad para los dueños de Guernica y para los dueños de Echévere, que consagra, y es más, hay otros pronunciamientos judiciales que frenaron en la Patagonia también y demás. Y a eso hay que agregarle, creo, no está completo, y no sabemos si esto es un hito en el gobierno, no está completo porque acá nadie echó a Donda, que estuvo allí. ¿Tendrían que echar la Donda? O a la doctora Carpinetti. O a Carpinetti, que convivieron. Bueno, porque ellos estuvieron en una ocupación ilegal, que hoy día la justicia reconoce y declara como ilegal. Pero tampoco echaron a la representante del INAI, que confrontó con la gobernadora de Río Negro, también en el conflicto Jujuy detuvieron a un funcionario del INAI Mapuche. en una de las tomas también. En Jujuy todavía no ha sido echado el funcionario del INADI en ese lugar. Es decir, ¿cuál de los dos gobiernos es el que hoy día no interfiere en las decisiones judiciales de Guernica y no interfiere y en parte colabora con el desalojo a través de Berni en Guernica? ¿O el gobierno es Donda, la línea del gobierno es Donda, Carpinetti,
y los funcionarios del INADI. Ahí, Alfredo, me parece que además de resaltar lo que usted está subrayando, que es el orden se restableció con una decisión judicial. Digo, algo tan sencillo como Correcto. que funcione la justicia. Tal cual. Digo que norma de convivencia en una sociedad. Abro paréntesis, la Corte, teléfono para la Corte, ¿no? Cierro paréntesis, digo, porque en un Sí. momento en el cual Ahí, tenemos tantos conflictos y hay otros que están en manos de la Corte Sí, sí. sin resolver, creo que lo que pasó hoy con una decisión judicial es un ejemplo como una decisión judicial puede normalizar Claro. una situación de crisis. Correcto. Pero la segunda cuestión, me parece que por ahí es digna de resaltar, es que hubo un acatamiento a esa decisión de la justicia, que se reconoció la autoridad de la justicia como un valor más allá de la discusión política. Y creo que eso es importante en un momento de tanta tensión, ¿no? De tanta tensión social. Sí. Preguntémonos qué pasaría si no se reconoce, ¿no? Y me parece que entramos en un, Bueno, pero el tironeo es tanto. en un cono de sombra si no se reconocieran las decisiones judiciales por parte de Alberto Fernández o de Kicillof o de Bordet, ¿no? Entraríamos en un cono de sombra, ¿no? Sí, es cierto, pero también creo que como conviven dos o tres facciones encontradas al interior del Frente de Todos, las decisiones judiciales terminan siendo apalancamiento del sector que no le gustan las tomas, quiere respetar la propiedad privada y que ve que por ese sendero, que por ese camino, es la recuperación de Argentina, que es la recuperación a partir del ¿Usted sector cree privado. que, por ejemplo, Alberto Fernández en silencio puede estar celebrando estas dos decisiones? Alberto Fernández ha confundido a buena parte de los argentinos, algunos para votarlo en el 2015 y a otros que creemos en un gran acuerdo nacional a partir de un programa económico sensato, que es el mandato que él tiene y creo que es el mandato más razonable. Todavía no se sabe quién es Alberto, paradójicamente, ¿no? Es una persona de Estado, no un estadista, pero es una persona de Estado de muchos años en cargos estatales. Una persona de Estado en el sentido que estuvo mucho en el Estado. Que estuvo mucho en el Estado, que conoce el funcionamiento del Estado. Sin embargo, sus contradicciones en el breve tiempo, no hablemos de la mayor, que es, o la más rutilante, que es la mirada que tenía de Cristina hace exactamente 2 años atrás, 2 años y meses atrás, y la que tiene hoy día, sino otras cosas que de tanto hablar en estos 10 meses genera unas contradicciones enormes y no se comporta como un estadista, no como un hombre de Estado. Ahora, también por es ejemplo, cierto... el equilibrio de salud y economía. Sí. Por ejemplo, el hablar y anticiparse son unos errores que yo, que soy nacido y criado en la actividad pública y en la política y me apasiona esto, me da un poquito, me ruborizo y me gustaría que no fuera tan hablador, ¿no? ¿Por qué? Que no hablara tanto. Porque creo que se desautoriza a sí mismo. Yo no veo qué necesidad tiene alguien en un contexto de miedo que el mundo tiene sobre el virus, de miedo que muchos de los gobiernos, entre ellos el de él, le ha creado a la sociedad, andar poniendo fechas a la vacuna, cuando los fondos de inversión, que son los que van a llegar a la vacuna, y los principales científicos no se atreven a dar una fecha de la vacuna. La comparación con otros países, ¿no? O la comparación con Suecia, o decir cosas, ha dicho cosas contradictorias que no tenían ningún sentido y que lo muestran, por ejemplo, prefiero 5% más de pobre que 100.000 muertos. Ya llevamos 30.000 y resulta que llevamos más de 5% de pobres, cuando dijo que había que privilegiar la salud. Pero después no se quedó con esa cifra y dijo, con Macri tendríamos 10.000 muertos y ya tenemos 30.000. ¿Y por qué cree que él ve esa necesidad de hablar? Yo lo veo incontinente, lo veo sobrepasado por la situación y de alguna forma yo soy un nacido y criado en el Poder Ejecutivo. Estoy bastante incómodo en el Poder Legislativo y siempre me pongo en el lugar del otro, así que me pongo en su lugar. Claro, una situación complicada, ¿no? Está en una situación complicada y entonces lo veo superado por esa situación y escapa para adelante entre seguir haciendo campaña y vender esperanza, que es obvio que un gobierno tiene que transmitir esperanza y no desazón,
pero no tiene que ser categórico en cosas que no tiene información. Sí, también uno podría pensar que Alberto, con esa incontinencia que vos sostenés, puede estar en busca de su tipo de liderazgo, ¿no? Evidentemente, como Alberto nunca fue un frontman, nunca fue... Entonces, Sí. tampoco él sabe muy bien qué tipo de liderazgo podría ejercer. Entonces, puede ser que esta incontinencia, esta necesidad de hablar con los medios, sea su intento de tener una marca personal, ¿no? Que evidentemente le juegue en contra y entiendo que muchos asesores y muchas personas cercanas a él le piden por favor, ¿no? Que dé menos entrevistas, que hable menos, porque justamente, como vos señalás, se desgasta permanentemente, ¿no? Puede ser eso. También es probable que en realidad no entienda cuál es el mandato de estos tiempos y el mandato que tiene él. Él no hubiese ganado las elecciones. Hoy las elecciones las pierden los oficialismos, no las ganan las oposiciones. Yo creo que es una hipótesis que recorre el mundo en muchos sistemas políticos. Sí, claro. ¿Con el COVID o antes? En general, creo yo. Yo creo que hace varias décadas no hay un electorado kirchnerista que les da el triunfo así porque sí. Hay que ganarse las elecciones, hay que ganarlas, y tiene mucho que ver cómo juega los éxitos o los fracasos del oficialismo. Y a mí no me cabe la menor duda que el mandato que le dio la Argentina es mejorar la economía. Ese es el mandato que tiene Alberto Alfredo, Fernández. No es porque, a contrario censu, la perdió Mauricio Macri, o la perdimos nosotros, Juntos por el Cambio, porque no tuvimos un buen desempeño económico, fundamentalmente en el año 2019, que era cuando se votó y que empezaba a haber un atisbo de mejoría, pero que los indicadores eran muy malos masivamente. Entonces, su mandato es mejorar la economía, y resulta que está enredado en, cuando no le toman las tierras, Cristina impulsa proyectos que van con la justicia, contra la justicia, modificarlos. Y entonces está fuera de mandato, ¿no? Está fuera del lineamiento y la Un segundito, Daniel. Diputado, hay varias preguntas que le queremos hacer porque, bueno, por lo pronto, ayer estuvo Carrió acá y dijo que Macri ya fue, queremos preguntarle eso. La carta de Cristina, desde ya, ¿para qué lado le interpreta? Y el tema del procurador, si está a favor o no de que venga o no Rafecas. Le quiero preguntar al diputado Cornejo, bueno, ¿qué es lo que viene? Porque se supone que estas cuestiones van a seguir ocurriendo porque el clima social y económico es muy crítico. Diputado, ¿cómo lo está viendo? ¿Cree que vienen más? ¿Cómo tiene que hacer el gobierno para frenarlo? Bueno, que la situación económica tenga un deterioro fuerte, que quede gente sin empleo, que haya necesidad de vivienda social, que haya exclusión social, no puede ser, de ninguna manera puede ser, una excusa para cometer delitos, como de alguna forma lo plantean Zaffaroni y el ultragarantismo, el abolicionismo, cuando dice que las personas excluidas socialmente tienen que ser tratados por el sistema penal mucho más benévolo. En el caso del derecho a la propiedad, es más o menos aplica el mismo sistema, ¿no? Un Estado tiene que dar señales de que lo rige la Constitución, las leyes, y dentro de la Constitución es el derecho a la propiedad, el derecho a la vida. Todos esos derechos deben estar consagrados y debe haber gestión de los gobiernos para hacerlos realidad. Y acá están los símbolos. Yo creo que el gran error del gobierno es las señales que ha dado. Si esto es un hito o no, este día donde han habido 2 desalojos judiciales en el mismo día, en violación al derecho de la propiedad, si este es un hito o no, lo dirá el futuro inmediato, porque el gobierno ya ha dado señales ambiguas y se pueden tomar más terrenos. Si está firme, si este fue un hito, el gobierno puede ordenarlo. Si no es un hito, vamos a seguir en la misma dirección. Y tendrá que resolver el gobierno la ambigüedad del Frente de Todos sin programa que contiene a los que quieren violar el derecho a la propiedad como a quienes quieren respetarlo. Ahora, Alfredo, Cristina, con la carta que se conoció estos días,
hace una convocatoria a ustedes, a la oposición, al mundo empresario, al mundo económico, para acordar un problema endémico de la política argentina, la política económica, que es la política biomonetaria. ¿No pensás que el gobierno también necesitaba resolver lo de Guernica, lo de Santa Elena, que eran dos conflictos que ponían en cuestión, como explicaba Diego Cabo, el debate en la sociedad? Estábamos todos discutiendo si la Sí. propiedad privada, si era inviolable o no, como dice la Constitución, y antes de sentarse en una mesa, que no sé si se va a llevar a cabo ese acuerdo, con sectores de empresarios o con ustedes, necesitaba por lo menos resolver o dar gesto de que eso no está en discusión. Sí. Bueno, coincido, pero volvemos al punto anterior. Esto es un hito, esto es un antes y un después en materia de la mirada que tiene el gobierno sobre el derecho de propiedad, o son dos hechos que los formuló, que los decidió la justicia independiente y el gobierno asumió como tal. Lo que viene me parece que es más importante que estos dos desalojos. Y que ¿no? Cristina haya dicho, el que toma las decisiones es el presidente. ¿Puede dar lugar a una nueva etapa, digo? Yo interpreto, y la información que tengo de ella, sin tener diálogo obviamente, como no tiene casi ningún dirigente de la oposición con ella, pero que hace trascender por más de una fuente, ella tiene una visión muy crítica, yo no sé si no apocalíptica, acerca de la situación social, ¿no? Con lo cual yo lo veo más como que está despegándose de Alberto y no asumiendo las responsabilidades. O sea, en una posible mesa de acuerdo, ¿ustedes creerían que ella también tiene que estar o preferirían desde la oposición que en ese gran acuerdo al que ella convoca prefieren que... diría- ¿Puede contestar, sí. ¿Puede contestar después de una Sí. brevísima tanda? O sea, Por favor. queda la pregunta. ¿Debería formar parte, Cristina, de ese acuerdo? Vamos y volvemos, dale. Manejan el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, casi todas las provincias, casi todos los medios, la CGT, los punteros barriales, los movimientos piqueteros, hasta el Papa manejan. Y hoy van a tener presupuesto porque van a tener los votos. Y pueden cambiar lo que quieran con ese decreto indecente que le permite al jefe de gabinete hacer lo que quiere con las partidas. Gobiernen, dejen de ocuparse de la impunidad de Cristina y de echarles la culpa a los demás. Diputado Cornejo, había quedado una pregunta pendiente de Camila. ¿Cristina tiene que estar en el acuerdo que ella pide? Yo creo que el que tiene que convocar por nuestro diseño constitucional, porque es el que tiene los instrumentos de macroeconomía y demás, es el gobierno, ¿no? Ahora, sería absurdo que convocara el gobierno sin Cristina. Creo que los dos deben convocar. El gobierno, en todo caso, mejor así. El gobierno es Alberto y Cristina, ¿no? O sea, ¿usted creería que su presencia facilitaría el acuerdo? yo creo que el gobierno tiene que tener el liderazgo porque lo que hay para acordar son muchas cosas. O sea, yo no veo otra salida. Yo sé que es poco sexy esta definición, pero en todas las campañas los presidentes y demás plantean que esto tiene una salida, yo lo resuelvo en 6 meses, en 1 año estamos bien. La verdad que la Argentina necesita por lo menos una década de crecimiento al 3%, una tasa moderada, 2,5%, 3%. Hay quienes dicen 2 décadas de crecimiento sostenido como para sacar a nuestra gente de la pobreza, para ser un país relativamente estable y demás. Normal. Y no veo, exacto, normal, sensato, y la verdad que no veo que eso se pueda lograr si no hay un gran acuerdo entre ¿Sabes qué me oficialismo y parece a mí, oposición, ¿no? Alfredo, Y un poco- que eso cuadre a la dirigencia empresaria y sindical, cuadre. Bueno, lidere, una ¿no? señal para la gente, para la dirigencia empresaria y sindical, un poco subiéndome a la pregunta de Camila. Yo creo que un acuerdo para que sea fuerte y valedero tiene que contar con Cristina y con Macri, porque son los dos que pueden contener a los sectores más radicalizados de la famosa grieta. O sea, con Cristina y Macri adentro, el acuerdo empieza a tener color. O sea, los extremos pueden estar contenidos o representados. Sin ellos es mucho más difícil. Yo tengo dudas de cuán sincera es la convocatoria de Cristina. Me parece que, si bien de esa carta que tiene muchísimos mensajes, hay un detalle distintivo, el detalle distintivo son o dos, el resto es más de lo mismo. Hay 2 detalles distintivos, los funcionarios que no funcionan
y el acuerdo para la gobernabilidad económica, ¿no? Esos son los dos detalles. Yo no creo que sea muy sincera, ella no cree en eso, pero sí creo que intuyo que está asustada por la situación económico-social, percibe lo que percibimos varios de nosotros. Francamente la veo más ubicada en esa perspectiva a él que a ella. O sea, que él es más consciente. A ella yo la veo, da la impresión, a pesar de que habla poco y que tiene su relato conspirativo todo el tiempo, yo la veo más preocupada por el deterioro social y económico a ella que a él. A él lo veo muy sobrepasado, pero no consciente de que realmente vamos a un precipicio. Es decir, esto es yo lo vengo diciendo. Pero no me contestaste la pregunta si Macri tiene que estar en ese. Bueno, a ver, yo creo que se ha sobredimensionado esta teoría de los dos demonios, ¿no? Que Macri y Cristina son dos demonios y que los dos son lo mismo y demás. Me parece que hay diferencias. Macri es respetuoso del sistema institucional y republicano y Cristina no lo es. Entonces ponerlo en los dos en el mismo lugar. Ahora sí creo también que los dos representan minorías activas, intensas, un poco más grande la minoría de Cristina, más organizada, etcétera. Pero creo que nosotros necesitamos un gran acuerdo acerca de un programa, ¿no?, de personalismos. Yo no veo que las personas en sí nos puedan dar una salida. Hay mucho rencor, hay mucho odio. Ah, bueno, entonces aprovecho eso que me dice para A mí me dejar... parece que acá hay un programa que no aparece, que es el que le falta al frente de todos. Hay que aportárselo desde la sensatez. ¿Qué es lo que es? Equilibrio fiscal, reformas fiscales que incentiven la inversión, reformas laborales que permitan tomar empleo. Es decir, una serie de no meterse con la justicia, dejarla funcionar en forma independiente y respetuosamente, no generar nuevos cargos en la justicia, completar las vacantes. Un país normal, sensato, ¿no? Diputado, ya que dijo eso, le dejo una pregunta para... Una tanda muy breve viene, muy, muy breve. ¿Macri ya fue, como dice Carrió? Me lo contesta después, vamos y volvemos. Dale. Había quedado una pregunta, diputado. Carrió dijo acá, ayer, en ese mismo lugar, Macri ya fue. Fue Marcelo Torcuato de Alvear, ya fue. ¿Fue? Yo creo que no estamos en condiciones, Juntos por el Cambio, en tirar por la ventana a nadie, ¿no? Y mucho menos a un expresidente. Sí creo que tampoco estamos en condiciones de tener un liderazgo único. Creo que estamos encaminándonos a un liderazgo mucho más consensuado, con varias figuras. El aporte de Lilita es muy importante, sus opiniones, el de Mauricio también, el de los gobernadores radicales, el de Patricia, de María Eugenia Vidal, que si bien tiene un protagonismo, un bajo perfil, es una figura que necesitamos activa, y por supuesto el de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Martín Lustó, bueno, muchas figuras que en forma horizontal debemos encauzar esta oposición unida como condición sine qua non para que haya alternancia y equilibrio, ¿no? Que es lo que necesitamos. A este gobierno le quedan 3 años. 3 años, sí. ¿Le gustaría que Carrió fuera candidata? Ayer le preguntaron si se quedó, hizo un silencio así muy sugestivo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que está para hacer aportes, los viene haciendo, ha sido importante en estos últimos años. Ha sido importante en la resistencia al kirchnerismo también anteriormente. Y en la conformación del Juntos por el Cambio. Esta invitación que hizo Carrió de que Juntos por el Cambio apoye el pliego de Rafecas, ¿podría ser un comienzo de este acercamiento con el gobierno, de este principio de conversación? Digo, en el Senado hoy no están hablando. Les tira la pelota a usted y al PRO porque la coalición cívica no tiene senadores. No tiene senadores. Sí, en el Senado, oficialismo y oposición no hablan. Digo. Bueno, pero su opinión es importante. A ver,
al menos como lo veo yo y como hemos conversado incluso con ella, ¿no? Ella me llamó antes de sacar ese tuit. Buen dato. A ver, en principio, el que no mueve el pliego de Rafecas es el gobierno y el Frente de Todos, ¿eh? Y vos que seguís los temas judiciales y las presentaciones, no se ha hecho ni audiencia pública, ¿no? Cuando Cristina quiere apurar algo... Con lo cual la van pregunta todos. que deberíamos hacer nuevamente es, ¿Cristina le interesa que Rafecas sea el procurador? Exactamente, yo creo que la primera pregunta no es la opinión de Carrió, sino la primera pregunta es si Cristina quiere sacar ese pliego. La segunda es si nosotros estamos para los 2/3, y eso es correcto que después, como segunda pregunta, se nos plantee el interrogante. Yo creo que todavía no están dadas esas condiciones. Reconozco su análisis acerca de, que dice Lilita, ojo que Cristina puede ir por modificar por mayoría simple la aprobación Y ahí ponen unos y ahí fanáticos. pueden poner un fanático que haga una persecución política. ¿Y eso puede pasar? Sobre los... Bueno, hay intentos, ¿no? Se tomó un proyecto de la oposición la semana pasada para intentar modificar. Todavía eso no ha ocurrido. Ahora, como conclusión y respuesta categórica, nosotros hemos tomado una decisión que es que lo que resolvamos lo vamos a hacer por unanimidad. Y el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, de alguna forma, si bien ellos son los que van a votar, le ha transferido a la mesa de Juntos por el Cambio, que nos reunimos casi todos los lunes o lunes de por medio, a conversarlo allí, ¿no? Donde estamos los presidentes de los partidos, las autoridades legislativas, donde está Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Cuando etcétera. decís por unanimidad, decís que ninguno de los partidos de Juntos por el Cambio tiene saque que... los pies del plato, ¿no? Y le dé, porque a ellos les faltan 3, 4 votos para ¿Y compartir qué van a los hacer? 2/3. Yo creo que no están todavía dadas las condiciones para esa aprobación y tampoco ha avanzado el kirchnerismo y Cristina con modificar la ley del Ministerio ¿Qué Público les gustaría Fiscal. negociar a cambio si le dan esos votos? Por eso, esto ya es a título personal mío, no puedo involucrar a Juntos por el Cambio. Yo creo que la convocatoria de Cristina, que debe ser del gobierno, y los temas institucionales deben ser prioridad a la hora de una conversación. Yo creo que Cristina no es sincera a la hora de la convocatoria. No va a estar. No obstante que ella no sea sincera, creo que nosotros como oposición y a 3 años de que termine el mandato de Alberto Fernández, tenemos que estar prestos a buscar un acuerdo general, que en primer lugar como requisito se respete la independencia del Poder Judicial, no se trasladen jueces como viene haciendo Cristina, no se avance con la reforma judicial, que es una mera creación de cargos cubriendo vacantes para poner jueces amigos. Toda esa parte institucional debe ser requisito básico primero. Una agenda de calidad institucional. de calidad O sea, ustedes dicen, no institucional. vamos a hablar de economía hasta que no acordemos lo institucional. Y 2, después vamos a hablar de economía y pongan un plan arriba de la mesa que tenga además con solvencia técnica podamos estar conversándolo. Yo relaté algunas de las cosas. Reformas fiscales que generen incentivos para la inversión. Despejado lo institucional, vos podés estar dando otra señal de reformas fiscales. Pero yo que me detengo antes, no creo que con esa agenda institucional que dice, no creo que Cristina se baje Claro. de eso, o sí. Bueno, pero la Argentina, si sigue por el camino de una doble agenda, donde tenemos señales anti-sector privado, anti-inversión, incertidumbre, no se sabe quién manda, el Frente de Todos es una bolsa de gatos que entre ellos no tienen un programa común, y paralelamente queremos meterle mano a la justicia y además este gobierno va a explotar, o sea, va a implosionar. Entonces, Carrió dijo ayer que hay que ayudarlo a Alberto porque es un presidente débil. ¿Coincidís con eso? yo coincido que nosotros tenemos que ser los custodios
de que Alberto tenga los 4 años de mandato que marca la Constitución. En eso coincido. Yo creo que nosotros no tenemos que ayudar a personas, nosotros tenemos que ayudar a la Argentina a que encauce su situación en un plano de sensatez, equilibrio, un sendero claro por donde movernos, símbolos, señales de tranquilidad, de paz social, y me parece que tenemos que ir por ahí, ¿no? Y nosotros tenemos menos responsabilidad que el gobierno, pero mucha menos responsabilidad que el gobierno, pero la poca que tenemos que asumirla y tenemos que estar prestos para eso, ¿no? Muchas gracias, diputado, muy amable. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias, amigos, llegamos al final, nos reencontramos mañana a las 20. Sigan con Luis Majul en La Nación Más, con Mirá. Chau, hasta mañana.